cirugía y complicaciones de la cirugía general, torácica y cardiovascular, vamos a hablar qué es el shock. Hay que recordar que esta es una condición de la cual va a comprometer el estado de vida del paciente, debido a que no hay una adecuada perfusión a nivel sanguíneo. Es decir, los niveles de oxígeno se van a reducir en gran cantidad. Este estado de hipoperfusión va a llevar a que el organismo trate de adaptarse a esta caída de oxígeno, llevando a que el corazón tenga un aumento de la frecuencia cardíaca con la taquicardia, haciendo que la presión tenga que aumentar y además de eso, hayan diferentes mecanismos como lo que es la taquipnea para poder aumentar la ventilación. Entonces, todos estos mecanismos van a hacer que esta caída de la perfusión llegue a compensarse. Sin embargo, si es que esta caída de la perfusión no llega a ser lo suficientemente compensatoria, el paciente podría llegar a estar pasando por un estado gravemente crítico. Y es por eso que se tiene que dar un diagnóstico correcto de cuál es el tipo de shock que presenta el paciente de acuerdo a la fisiopatología y la clínica que estamos observando y así poder dar la mejor terapia. Con respecto a los tipos de shock, nosotros podemos ver que hay diferentes tipos. Entre el distributivo, que puede ser séptico y no séptico, vemos que el shock séptico es uno de los que tiene mayor cantidad de presentación, a diferencia de lo que es el no distributivo, el distributivo no séptico, que sería el anafiláctico como el neurogénico. Los segundos en presentarse sería el cardiogénico y el hipovolémico. Dentro del hipovolémico hablaríamos de pacientes que están con una deshidratación severa por vómitos, por diarreas y también pacientes que llegan a presentar un shock hemorrágico. Y ya en último lugar estaría el conocido shock obstructivo, que constaría de derrame pericárdico, que pasaría un taponamiento cardíaco, un neumotórax a tensión y diversas enfermedades que ya vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo nosotros respondemos ante este tipo de injuria que está sufriendo el organismo? Por ejemplo, si es que hay una pérdida de fluidos, sea el tercer espacio, como en el caso de una peritonitis, sea una hemorragia debido a lo que es una hemorragia digestiva alta o baja por diversas causas, como un divertículo sangrante, como también puede llegar a ser una úlcera péptica sangrante, llegan a un estado de hipovolemia. En el caso de lo que es una falla cardíaca aguda, estaríamos hablando de enfermedades valvulares, de enfermedades infecciosas o hasta de infartos agudos al miocardio. Y con respecto a vasodilatación generalizada, estaríamos hablando de sepsis, de anafilaxia y de lo que son impulsos neurogénicos por una injuria a nivel de la médula espinal. Todo esto llevaría a una disminución de las cantidades de oxígeno que se están dando en este paciente. Por ende, se activarían diversos sistemas neuromorales, como lo puede llegar a ser las citoquinas, con una liberación de TNF-alfa o también de interleuquina 1, interleuquina 6, que van a dar toda esta manifestación inflamatoria. Obviamente, las caídas de oxígeno van a hacer que nuestro organismo trabaje con un sistema anaeróbico de la glicólisis, aumentando las concentraciones de lactato y aumentando concentraciones de lo que es hidrogeniones, llevando a una acidosis metabólica. Es también claro que la inflamación llega a una vía de trombosis y además de esto a una congestión de diversos órganos que pueden llegar a presentarse también como lo que es el edema. Cuando esto ya se ha manifestado y se ha consolidado, podemos caer en lo que es el shock. Y este shock nos puede llevar a una falla multiorgánica, es decir, una injuria renal aguda, una injuria miocárdica, una injuria pulmonar y lesiones a nivel gastrointestinal, aumentando las pérdidas, llevando hilo paralítico, reteniendo mucha mayor cantidad de sodio, de potasio, alterando todo este balance hidroelectrolítico y haciendo que nuestro paciente pueda llegar a morir por una falla respiratoria. Entonces, ¿cuáles son las fases que tiene el shock? Tendríamos que ver que primero va a haber este mantenimiento que trata de darle al organismo para optimizar. Sin embargo, puede ser tanto las concentraciones de lactato y la caída de oxígeno que no va a ser suficiente todos estos mecanismos compensatorios, llevando a primero a mínimas complicaciones, a pequeñas alteraciones e injurias a nivel de diversos órganos como corazón, riñón, pulmón y sistema nervioso central, para que después ya nuestro paciente tenga un desbalance de lo que es el equilibrio hidroelectrolítico y no solamente eso, sino que los agentes vasoactivos van a comenzar a actuar de una medida bastante desregulada, sea tanto lo que es la adrenalina, la noradrenalina, como diversos agentes vasodilatadores, como lo puede llegar a ser el óxido nítrico producido por la inflamación que está sufriendo nuestro paciente, o sino también las bradiquininas y las prostaglandinas. Es por eso que es importante determinar cómo está ocurriendo cada tipo de shock. Entonces pasaríamos ahora con respecto a lo que es el shock séptico.
y un manejo bastante preciso. Buenas tardes, yo soy Miguel Alejandro Rodríguez González y conmigo vamos a empezar el tema de shock séptico. Vamos a ver que la sepsis es una respuesta deletérea a un proceso infeccioso grave, caracterizada por ser una respuesta inflamatoria sistémica que va a producir un daño a... que va- perdón, caracterizada por ser una respuesta inflamatoria sistémica que va a conducir a un daño tisular o a una situación de hipotensión refractaria. Vamos a ver que esta respuesta inflamatoria sistémica nos va a implicar una liberación masiva e incontrolada, ya sea de mediadores proinflamatorios, generados por una disregulación de esta respuesta inflamatoria, creando una cadena de eventos que va a incrementar y generalizar aún más este daño tisular. Vamos a pasar con respecto a unos conceptos. Vamos a ver que desde 1992 se dio una conferencia de consenso internacional que definió la sepsis como una respuesta inflamatoria sistémica a la infección. Unos años más tarde, en el 2003, un segundo panel de consenso aprobó la mayoría de estos conceptos con la advertencia de que los signos de respuesta inflamatoria sistémica, como la taquicardia o un recuento elevado de leucocitos, se puede producir en muchas otras condiciones infecciosas y no infecciosas. Por lo tanto, no van a llegar a ser útiles para distinguir la sepsis de otras entidades, así como también que se propuso que el término sepsis grave sea solo para describir los casos en los que la sepsis se complique con una disfunción orgánica aguda o una hipoperfusión tisular. También vamos a ver que la hipoperfusión tisular como tal, inducida por la sepsis, se debe definir como una hipotensión secundaria a la sepsis, ya sea por lactato elevado u oliguria. Y se reservó finalmente el término como tal shock séptico para referirse simplemente a la hipotensión persistente inducida por una sepsis a pesar de la reanimación con líquidos. Vamos a ver que la hipotensión inducida por la sepsis se va a definir exactamente como la presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o presión arterial media menor de 70 milímetros de mercurio o un descenso en la presión arterial sistólica de 40 milímetros de mercurio o menor de las dos derivaciones estándar por debajo del valor normal para la edad del paciente. Esto lo podemos ver en estos criterios y definiciones adoptados por la Conferencia de Consenso de American College, donde vemos desde la definición de infección, que vamos a verlo como una respuesta inflamatoria secundaria a la presencia de microorganismos o a la invasión por estos tejidos del huésped, que habitualmente son estériles, bacteriemia, sepsis, que resultaría como la respuesta inflamatoria sistémica causada por una infección con cultivo positivo o identificada a la exploración, y de ahí nos vamos al término de shock séptico, donde vemos que se define como una sepsis grave que a pesar de un adecuado aporte de fluidos, persiste la hipotensión. Vamos a ver que persiste la hipotensión o la elevación del lactato. Siguiente positivo, por favor. Ahora vamos a ver con respecto a sepsis, vamos a ver como una infección sospechada o documentada entre los siguientes factores, desde variables generales que ya conocemos como fiebre, hipotermia, frecuencia cardíaca, taquimia, estado mental alterado, edema significativo o balance positivo de fluidos e hiperglucemia, así como también sus diferentes variables, desde hemodinámicas, desde una hipotensión arterial, desde variables inflamatorias como leucocitosis, leucopenia, normal recuento de leucocitos mayores a 10% de las formas inmaduras, una proteína C reactiva superior a 2 desviaciones estándar de lo normal, e igualmente con la procalcitonina. También con variables de hipoperfusión tisular, desde una hiperlactatemia, y una disminución del relleno capilar o moteado. Así como también variables de hipoperfusión tisular, que finalmente vemos las últimas, que vendrían siendo desde hipoxemia arterial, oliguria aguda, aumento de creatinina, coagulopatía, hilio, trombocitopenia e hiperbilirrubinemia. Siguiente diapositiva, por favor. Rápidamente vamos a ir con respecto a la etiología. Vamos a ver que la sepsis grave se produce como una consecuencia de las infecciones adquiridas en la comunidad y las asociadas a la atención sanitaria. Vamos a ver que la neumonía va a ser la causa más común, representando aproximadamente la mitad de todos estos casos, seguido por infecciones abdominales y del tracto urinario. Vamos a ver que los hemocultivos suelen ser positivos solo en un tercio de los casos, pero en un 33% de los casos de los cultivos de otras localizaciones no van a evidenciar microorganismos, sea que hablemos de Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, que van a ser las bacterias gram positivas más comunes, mientras que ya sea Escherichia coli, especies de Klebsiella, incluso Pseudomonas aeruginosa, predominan entre los microorganismos gram negativos. Vamos a ver que en un estudio multicéntrico efectuado recientemente que involucró a 14.000 pacientes ingresados en unidades de medicina intensiva de 75 países diferentes, mostró que las bacterias gram negativas se aislaron en un 62% de estos mismos pacientes con sepsis grave que tenían cultivos positivos, y las gram positivas en un 47% de ellos, y finalmente los hongos en un 19% del grupo. Vamos a ver que el estudio de prevalencia de infecciones hospitalarias del año 2012 va a mostrar resultados similares en cuanto al papel predominante de los microorganismos gram negativos, tanto en las infecciones nosocomiales como en las comunitarias, tal como lo podemos ver en esta tabla de los microorganismos más frecuentes en las infecciones hospitalarias según el registro IPINE del 2012, donde los microorganismos que van a predominar de forma global van a ser los cocos gram positivos, seguidos de las enterobacterias, bacilos gram negativos no fermentadores, levaduras, anaerobios y finalmente los virus.
lo cual se va a repetir de forma casi constante con respecto a los nosocomiales y en la comunidad. Ahora vamos a ver que la edad, el sexo y la raza o el grupo étnico van a influir en la incidencia de la sepsis grave. Sea que hablemos de los lactantes y las personas de edad avanzada, los varones e incluso las personas de raza negra que tienen mayor riesgo a una sepsis grave, vamos a ver que las enfermedades crónicas y el uso de agentes inmunosupresores son también factores de riesgo para la sepsis grave y el shock séptico. Las características de los pacientes pueden condicionar a los microorganismos causales más frecuentemente aislados en dichos pacientes. Esto lo podemos ver en esta tabla con respecto a la relación de los microorganismos aislados según las características del paciente con sepsis grave o shock séptico, desde factores de riesgo, ya sea intrínseco, con respecto a esplenectomía, infección por VIH, neutropenia, hipogamaglobulinemia y quemaduras, y con respecto a factores extrínsecos, desde sonda urinaria, nutrición parenteral y un catéter vascular. Con respecto a... Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, con respecto a la fisiopatología, vamos a ver que la infección desencadena una respuesta del huésped en la que tanto mecanismos proinflamatorios como antiinflamatorios tratan de contribuir a la eliminación del microorganismo causal y a la recuperación del tejido y de los órganos. Vamos a ver que la respuesta específica en cualquier paciente depende del patógeno causal y del propio paciente, con respecto a diferenciadas a nivel local, regional y sistémico. Vamos a ver que el capilar es el órgano diana en este proceso séptico, ya sea la composición y la dirección de la respuesta del huésped cambian en el tiempo en paralelo con el curso clínico. Vamos a ver que en general se piensa que las reacciones proinflamatorias van a ser responsables de los daños colaterales en el tejido, mientras que las respuestas antiinflamatorias simplemente van a estar implicadas en el aumento de la susceptibilidad a infecciones secundarias. Con respecto a las respuestas inflamatorias, vamos a ver que son iniciadas por la interacción entre los patrones moleculares asociados a agentes patógenos y los receptores del reconocimiento expresados por las células huésped en la superficie celular, ya sea en el endosoma o en el citoplasma. Vamos a ver que esta unión activa la síntesis de citocinas y otros mediadores proinflamatorios, bajo el nombre de los PMAP, que se engloban las endotoxinas de las bacterias gram negativas o las exotoxinas de bacterias gram positivas, las cuales están compuestas por peptidoglucanos, ácido lipoteicoico, lipoproteínas, ADN, glucolípidos, fragmentos de pared celular, enterotoxinas, proteasas, virus y levaduras. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos lo que ya anteriormente expuse de la interacción huésped-microorganismo patógeno desde una respuesta inflamatoria y una antiinflamatoria, destacando en la inflamatoria la alteración de los leucocitos, del complemento, de la coagulación y la muerte por necrosis celular que me llevan a un daño tisular por excesiva inflamación, y al de la antiinflamatoria desde una alteración de regulación de neuroendocrina, alteración de función de células inmunes e inhibición de transcripción de genes de genes leucocitos, llegando a una inmunosupresión y una susceptibilidad a infecciones secundarias. Anterior diapositiva, por favor. No, anterior. Esa es la fisiopatología. Vamos a ver también que las citocinas con función fundamental proinflamatoria van a ser el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 y la interleuquina 12, ya sea también el interferón gamma o la interleuquina 6. Vamos a ver que la respuesta proinflamatoria va a estar controlada por moléculas antiinflamatorias como anticitocinas específicas e inespecíficas, tales como los glucocorticoides, el antagonista antiinflamatorio del receptor de interleuquina 1 y los receptores solubles de citocina y endotoxinas. Además, algunas de las citocinas liberadas van a ejercer efectos antiinflamatorios, por ejemplo, la reducción de la síntesis de interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa por parte de las células mononucleares en respuesta a la endotoxina. Vamos a ver que, aunque los mecanismos que subyacen a la suficiencia de los órganos en la sepsis se han dilucidado solo parcialmente, el deterioro de la oxigenación del tejido desempeña un papel clave. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí vamos a ver que varios factores como hipotensión, disminución de la deformidad de los hematíes y la trombosis microvascular van a llegar a contribuir a la menor liberación de oxígeno en el shock séptico, además de la inflamación que puede causar disfunción del endotelio vascular y acompañada de la muerte celular y la pérdida de la integridad de la barrera endotelial, conduce a un edema subcutáneo y un daño tisular. Y por otra parte vamos a ver que también las mitocondrias lesionadas liberan al espacio extracelular alarminas, ADN mitocondrial y péptidos formilo que pueden activar a los neutrófilos y causar una lesión mayor en el tejido. Ahora sí, llegando a la clínica, vamos a ver las manifestaciones clínicas de la sepsis que no van a ser específicas y son altamente variables dependiendo del sitio inicial de la infección, el patógeno causante, el patrón de disfunción orgánica, ya sea respiratorio, hemodinámico, etc., el estado de salud subyacente y el intervalo que transcurre desde el inicio del proceso hasta la instauración de un tratamiento apropiado. Vamos a ver que los signos de infección y disminución orgánica pueden ser sutiles y por ello la mayoría de las últimas directrices internacionales consensuadas proporcionan una larga lista de señales de advertencia del inicio de la sepsis.
Vamos a ver que la disfunción orgánica más común es la que va a afectar a los sistemas respiratorio y cardiovascular. Ahora sí, desglosando esto, vamos a ir desde las manifestaciones hemodinámicas, que van a comenzar con una sepsis desencadenada inicialmente con un shock distributivo, con resistencias vasculares sistemáticas disminuidas, presión arterial disminuida y un índice cardíaco normal o elevado, añadiéndose una disfunción cardíaca por la hipoperfusión celular. Vamos a ver que esta situación de hiperdinamia y shock distributivo va a condicionar una redistribución del flujo sanguíneo hacia órganos vitales. Después de la expansión de volumen adecuada, la hipotensión va a persistir con frecuencia, requiriéndose el uso de vasopresores. Además, la hipoxemia va a originar una respuesta refleja en forma de vasoconstricción, dando lugar a la hipertensión pulmonar con disfunción ventricular derecha por elevación de su poscarga. Vamos a ver que la disfunción cardíaca que acontece en el proceso séptico debe ser diferenciada de otras entidades clínicas como la miocarditis o el shock cardiogénico, donde la resistencia vascular sistémica suele ser normal, siendo uno de estos un signo distintivo. Con respecto al siguiente, vamos a ver las manifestaciones respiratorias, donde vemos que las manifestaciones respiratorias son frecuentes en los pacientes con sepsis, ya sea porque el compromiso pulmonar clásicamente se manifiesta como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que se define por la presencia de hipoxemia con infiltrados bilaterales pulmonares de origen no cardíaco. Vamos a ver que se produce una reacción inflamatoria aguda generalizada que afecta el endotelio vascular pulmonar con edema y activación inflamatoria, así como también vamos a ver que las demandas ventilatorias se incrementan por la hipoxia y por la compensación de acidosis láctica, aumentando a su vez el trabajo respiratorio. Paralelo a esto, vamos a ver que la respuesta ventilatoria se va a encontrar disminuida por la disfunción del diafragma secundaria a una menor perfusión muscular. Y vamos a ver finalmente que si el origen de la sepsis es una neumonía, se van a observar también además las manifestaciones propias de esta misma. Con respecto a las manifestaciones neurológicas, inicialmente va a ser frecuente apreciar agitación, confusión, delirio, obnubilación o incluso estado de coma. Vamos a ver que la hipotensión arterial y o la hipoxemia pueden ser la causa de estas mismas, pero si una vez resueltas persiste la alteración del estado mental sin otra causa justificable, estaríamos ante una encefalopatía séptica cuya patogénesis probablemente multifactorial no es del todo clara. Con respecto a las manifestaciones digestivas, vamos a ver que el hilio paralítico y la alteración de las pruebas de función hepática son manifestaciones frecuentes en estos pacientes, y vamos a ver que la redistribución del flujo sanguíneo hacia órganos vitales durante el proceso de sepsis va a implicar una perfusión disminuida a estos órganos dependientes del flujo esplácnico. Vamos a ver que este hecho condiciona la existencia de una isquemia hepática, colestitis aguda alitiásica, pancreatitis o incluso isquemia intestinal. Con respecto a las manifestaciones renales, vamos a ver desde la oliguria y la elevación de las cifras de creatinina sérica que van a ser las manifestaciones de la disfunción renal en la sepsis. Con respecto a la acidosis metabólica, vamos a ver que aparece de modo paralelo al desarrollo del shock séptico, reflejando la disminución del aclaramiento del lactato por el hígado, riñones y músculo esquelético. Con respecto a las manifestaciones termorreguladoras, vamos a ver que en más de la mitad de casos la fiebre va a estar presente, pero puede presentarse hipotermia a normotermia, si el paciente consume antiinflamatorios, tiene insuficiencia renal o incluso si es añoso. Vamos a ver que la hipotermia no es común, pero es un signo ominoso asociándose a una tasa de mortalidad del 60%. Y finalmente llegando a las manifestaciones hematológicas, donde se puede detectar leucocitosis con desviación a la izquierda o leucopenia. Eso sería todo con respecto a esta parte. Ahora les voy a pasar con mi compañera para que termine de ilustrar lo que va a ser el shock séptico. Disculpen, chicos, hay problemas técnicos. Ya regresamos. ¿Ya se me escucha mejor? Sí. Sí, ya se te escucha, dale. Lo siento. Ya, bueno, entonces, como decía, me toca el diagnóstico, ya les mencioné que era la sepsis, bueno, también mi compañero ya lo mencionó, entonces, simplemente mencionar que es necesario siempre hacer un reconocimiento adecuado e iniciar un tratamiento correcto y precoz, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que para el diagnóstico se realizaron o se vieron, ¿no? Diferentes scores y criterios clínicos, entre los que estaban, ¿no? Por ejemplo, el SOFA, el LODS, entre otros. Y bueno, ya después voy a hablar de eso. Entonces,
Como en resumen, el diagnóstico se basa en la suma de estos puntos, ¿no? Por ejemplo, la sospecha clínica mediante la implementación de las escalas, como ya mencioné, el SOFA, el Quick SOFA, entre otros, y nosotros sabemos que en sí la sepsis presenta, ¿no?, una variedad de síntomas, así como lo mencionó mi compañero. Entonces, por ello es que no es específico, por eso es que nosotros tenemos que utilizar otras pruebas, como por ejemplo ya pruebas analíticas, cultivos, pruebas de imagen. Entonces, por ejemplo, dentro de las pruebas analíticas, esto nos sirve para identificar la causa del shock y esto se debe efectuar precozmente durante la evaluación inicial. Entonces, dentro de esta podemos incluir hemogramas, determinaciones bioquímicas básicas, es decir, sodio, potasio, entre otros, la creatinina, el nitrógeno ureico en sangre y entre otros, ¿no? Para ver si es que tiene leucocitosis, leucopenia. También es importante medir el lactato, porque este es un marcador de hipoperfusión global y de hipoxia tisular en la sepsis. Sin embargo, esta en sí, nota la producción de lactato es en sí un marcador fiable, ¿no?, de hipoxia global en la sepsis, puesto que en sí la producción de lactato es en sí un fenómeno regional más que global. Entonces, pero independientemente de eso, se ha visto que niveles séricos de lactato elevados se asocian con una mayor mortalidad, por eso es que también es importante tenerlo. Además de otras pruebas como, por ejemplo, la proteína C reactiva, entre otras. Ahora también están los cultivos de las muestras biológicas, que se recomienda, ¿no?, tomar las muestras microbiológicas, tanto puede ser de esputo, orina, heridas, dependiendo de la causa, antes de la administración de antibióticos, ¿no?, para que no haya eh, como que nos podamos confundir con eso. Y también una realización de pruebas de imágenes pertinentes, por ejemplo, las radiografías, ecografías, tomografías, y esto nos ayuda, ¿no?, también para buscar una causa. Siguiente, por favor. Ya, entonces, como mencioné, habían varios scores. Dentro de estos estaba, y el más sencillo se vio que era el SOFA, pero sin embargo se ha visto que presentó una desventaja en los pacientes que estaban fuera de UCI, y esta radicaba sobre todo en la necesidad de contar con datos de laboratorio. Por eso es que se planteó, ¿no?, un modelo que utilizaba unas 3 variables que eran clínicas, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, estaba la alteración del nivel de la conciencia, y también las cifras de lo que es la tensión arterial sistólica. Entonces, con esto, como se ve en la imagen, en la primera donde aparece el SOFA, está la alteración del nivel de conciencia, que es un Glasgow menos de 13, la tensión arterial sistólica, que sería menos de 100 milímetros de mercurio, y una frecuencia respiratoria de más de 22 respiraciones por minuto. Justo ahí la están viendo. Entonces, eso nos ayuda, ¿no?, para ya decir que puede ser una sepsis. Ahora, por otro lado, lo que es el shock séptico, esto ya es como una subcategoría de la sepsis, en las que las alteraciones circulatorias y del metabolismo celular son lo suficientemente profundas como para aumentar así la mortalidad de una forma considerable, ¿no? Entonces, por eso es que también se ve ahí, ¿no? En esa misma imagen se ve la hipotensión mantenida más o uso de noradrenalina y un lactato de más de 2 milimoles, perdón, por litro, ya nos puede indicar que es un diagnóstico de sepsis. Y bueno, justo lo que está mostrando ahora mi compañero sería la escala de SOFA, que también es importante conocerla, ¿no? Puedes mover a la imagen del algoritmo, por favor. Entonces, una forma de ver lo que es o sea, diagnosticar, ¿no?, y llevarnos a un shock séptico sería, por ejemplo, un paciente que tiene una sospecha de infección, ver su Quick SOFA si es más de 2, que como mencioné tiene los parámetros de frecuencia respiratoria, nivel de conciencia y presión arterial sistólica. Si es que, por ejemplo, no tiene, se continúa con una sospecha de sepsis y siempre es vigilar el estado clínico, ¿no? Ahora, si por ejemplo sí presenta esto, ya buscas evidencia de disfunción orgánica, y esto ya se ve con el SOFA, que es con estas variables que están en la cajilla también, el PAF y el Glasgow, entre otros, y si es que no presenta, vigilar también el estadio clínico y reevaluar, ¿no?, posible sepsis si está indicado. Ahora, pero si es que sí presenta, ya estás en un caso de sepsis. Entonces, en esta, si es que además de eso hay a pesar de una adecuada resucitación con volumen, se requiere fármacos vasoactivos para mantener la presión arterial media de más de 65 milímetros de mercurio y un lactato sérico de más de 2 milimoles por litro, eso ya nos puede indicar que ya está en un shock séptico, ¿no? Entonces es como un algoritmo diagnóstico que nos puede ayudar. Siguiente, por favor. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el manejo, y este es, bueno, es basado en guías, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, estas guías en sí tienen varios apartados, y dentro de ellos está la resucitación inicial, y dentro de estos también tiene varias recomendaciones. Entonces, una de ellas es siempre comenzar inmediatamente el tratamiento y la reanimación de la sepsis y el shock, ya que son emergencias médicas.
También se dice, ¿no? Se recomienda que en la reanimación de la hipoperfusión inducida por sepsis se recomienda administrar al menos 30 mililitros por kilogramo de líquidos cristaloides intravenosos en las primeras 3 horas. También, después de la reanimación inicial mediante el aporte de líquido, la continuación de la administración de líquidos adicionales se debe guiar siempre por frecuentes reevaluaciones del estado hemodinámico. Si el examen clínico no conduce a un diagnóstico, se recomienda, ¿no?, mayor evaluación hemodinámica, por ejemplo, hacerle una evaluación cardíaca y así buscar, ¿no?, diferentes causas o buscar determinar el tipo de shock que está presentando el paciente. Ahora también se recomienda, ¿no?, una presión arterial media inicial de 65 milímetros de mercurio en pacientes que presentan este shock y que requieren vasopresores. Y siempre guiar esta reanimación para normalizar el lactato en pacientes con niveles elevados de porque ya dije anteriormente que es un marcador de hipoperfusión tisular. Y siempre esto es con la justificación de que la reanimación eficaz temprana con aporte líquido siempre es crucial para la estabilización de la hipoperfusión tisular inducida por esta sepsis, ¿no? Siguiente, por favor. Otro apartado, otro punto también importante de tener en cuenta es la terapia antimicrobiana, que bueno, aquí hay diferentes y variadas recomendaciones. Dentro de ellas está la administración de antimicrobianos intravenosos, que debe hacerse tan pronto como sea posible después del reconocimiento de tanto de la sepsis y el shock séptico dentro de la primera hora. Y esto se basa en que en sí la rapidez de la administración de antimicrobianos es fundamental para obtener un efecto beneficioso, porque en presencia, digamos, de una sepsis o un shock séptico, cada hora de retraso se puede asociar con un mayor o un aumento de la mortalidad. También se recomienda la terapia empírica de amplio espectro, tanto para bacterias, hongos y virus, con uno o más antimicrobianos. También realizar la terapia antimicrobiana empírica una vez que se han identificado los patógenos y su sensibilidad, o por ejemplo una mejoría clínica adecuada. No se recomienda la profilaxis sostenida con antimicrobianos sistémicos en los pacientes con estados inflamatorios graves de origen no infeccioso. También se recomienda optimizar la dosificación de los antimicrobianos según su farmacocinética, farmacodinamia, entre otros. Y bueno, se sugiere que la terapia combinada empírica, que es usando al menos 2 antibióticos de diferentes clases para los patógenos bacterianos más probables que están involucrados en el shock séptico, ¿no? Siguiente, por favor. También se menciona que no se recomienda la terapia combinada para el tratamiento rutinario de la sepsis neutropénica o bacteriémica, ¿no? Y bueno, siguiente, por favor. Para seguir con esto, también es importante saber el control del origen de la infección. En los pacientes que presentan sepsis o shock séptico se recomienda realizar un diagnóstico anatómico de esta infección para el control, ¿no?, de la fuente que puede estar produciendo esto. Entonces, también se recomienda, por ejemplo, la eliminación rápida de los dispositivos de acceso intravascular después de haber establecido otros accesos, porque estos ya se han visto que son una posible fuente de sepsis o shock séptico. Siguiente, por favor. También es importante la terapia de fluidos. Se recomienda hacer una sobrecarga líquida durante la continuación de la administración, tanto tiempo como los factores hemodinámicos sigan mejorando. Se recomiendan los cristaloides, ya que son los líquidos de elección para la reanimación. También para esta reanimación con fluidos de los pacientes con sepsis se sugiere usar cristaloides balanceados o solución salina. Ahora, para la reanimación inicial y posterior reemplazo del volumen intravascular, se sugiere agregar albúmina, ¿no?, si es que es requerido en cantidades importantes. No se recomienda el uso de almidones de hidroxetilo para reemplazar el volumen intravascular en pacientes que presentan esta sepsis o shock séptico. Y para la reanimación de pacientes con sepsis se recomienda usar cristaloides en vez de gelatinas. Siguiente, por favor. Hablando ahora de lo que son los medicamentos vasoactivos, se recomienda la norepinefrina como vasopresor de primera elección. Se sugiere también agregar vasopresina hasta 0,03 unidades por minuto o epinefrina en lugar de esta norepinefrina, siempre con la intención de elevar la presión arterial media, ¿no?, al valor objetivo. También se sugiere usar la dopamina como vasopresora alternativa a la norepinefrina, no usar dosis bajas de dopamina para la protección renal, entre otros. Siguiente, por favor. Y finalmente con los corticosteroides, que esto es un poco ambiguo. Estos en sí lo que se ha visto es que regulan la baja respuesta inflamatoria que se observa, ¿no?, en la sepsis, y esto ayuda a abordar la insuficiencia renal también relativa causada por una supresión suprarrenal y también a la resistencia, ¿no?, del tejido a los glucocorticoides. Entonces, en sí, en el shock séptico tiene una función conservadora de vasopresores y esto reduce tanto la duración del shock, el uso de la ventilación y la estancia de UCI, ¿no? Entonces, en sí, esta evidencia no es concluyente, por eso es que en sí lo que se sugiere es no utilizar esta hidrocortisona intravenosa para el tratamiento de shock en pacientes en los que la reanimación, hay una reanimación adecuada, ¿no?, con líquidos y vasopresores. Pero en casos contrarios ya se sugiere administrar 200 miligramos por día de hidrocortisona intravenosa. Y bueno, eso sería todo con respecto a shock séptico. Gracias.
Ok, ahora vamos a seguir con el shock hipovolémico. Siguiente, por favor. Ya. Como introducción tenemos que la causa más común de choque en el paciente quirúrgico traumatizado es la pérdida de volumen circulante por una hemorragia y el manejo del shock hemorrágico requiere de una aproximación multidisciplinaria y un trabajo en equipo coordinado. Siguiente, por favor. Entendemos por shock aquel estado patológico de hipoperfusión tisular e hipoxia celular, caracterizado por el aporte insuficiente de oxígeno y otros sustratos metabólicos esenciales para la integridad celular y el adecuado funcionamiento de órganos vitales. En el shock hemorrágico, la hipoxia celular va a ser desencadenada por la hipovolemia secundaria a la hemorragia y con la caída del retorno venoso y del gasto cardíaco. Y la mantención de este estado provocará una falla orgánica múltiple y shock irreversible de no mediar una oportuna y adecuada reanimación. Aquí en la imagen tenemos las clases del shock según el sangrado, el porcentaje de sangrado, la presión arterial y los síntomas. Siguiente, por favor. Ahora, a pesar de los avances en el conocimiento y manejo del sangrado masivo, el shock hemorrágico da cuenta de la mayoría de las muertes potencialmente prevenibles, del 80% de las muertes intraoperatorias y de la mitad de las muertes en el primer día de hospitalización después de un trauma. Y a su vez, el trauma es la principal causa de muerte a edades entre 1 y 44 años. Siguiente, por favor. Sobre la etiología, es relativamente simple identificar el origen de una hemorragia en quienes presentan heridas penetrantes, ya que los posibles sitios de pérdida sanguínea se localizan a lo largo de la vía conocida o posible del objeto que infligió la lesión. Y los pacientes con lesiones penetrantes que presentan choque necesitan intervención quirúrgica. Quienes sufren lesiones multisistémicas por un traumatismo cerrado tienen muchos sitios de posible hemorragia y una pérdida suficiente para causar choque es casi siempre de gran volumen y hay un número limitado de sitios que pueden alojar un volumen sanguíneo extravascular suficiente para causar esta hipotensión. Siguiente, por favor. Cuando no es visible de inmediato la pérdida de sangre mayor, se debe sospechar de una hemorragia interna intracavitaria y también puede ser una hemorragia externa y entre las intratorácicas, en sí cada cavidad pleural puede alojar de 2 a 3 litros de sangre y por consiguiente ser un punto de pérdida notable de sangre. En individuos inestables está indicada la toracostomía con sonda diagnóstica y terapéutica basada en los datos y la sospecha clínica. Y en un paciente más estable ya se puede hacer una radiografía de tórax en busca de las pruebas del hemotórax. También, también puede ser las cavidades intraabdominales, retroperitoneales y también puede ser por fractura de huesos largos. La hemorragia retroperitoneal mayor se va a relacionar de manera característica con fracturas pélvicas. Siguiente, por favor. Que se van a confirmar mediante radiografía de pelvis en la unidad de reanimación y es probable que la hemorragia intraperitoneal sea la causa más común de una pérdida de sangre que causa choque. No es sensible ni segura la exploración física para detectar hemorragia o lesión considerable. Es posible que existan grandes volúmenes de sangre intraperitoneal antes que sean obvios los datos en la exploración física y los datos en una hemorragia intraabdominal van a incluir la distensión del abdomen, hipersensibilidad, o heridas visibles abdominales. Y las anomalías hemodinámicas suelen ser una indicación para buscar hemorragia antes de que se presenten los signos evidentes en el abdomen. En el diagnóstico de una hemorragia intraperitoneal son esenciales las pruebas coadyuvantes y es posible identificar con rapidez una hemorragia intraperitoneal mediante ecografía o lavado peritoneal diagnóstico. Además, los pacientes que sufrieron traumatismo cerrado de alta energía conservan su estabilidad hemodinámica o cuyos signos vitales se normalizaron como respuesta a la reanimación inicial con volumen, deben someterse a una tomografía computarizada a fin de buscar una hemorragia intracraneal, torácica o abdominal. En pacientes no traumatizados, siguiente por favor.
en los pacientes no traumatizados siempre se debe considerar el tubo digestivo como un sitio de hemorragia. Siguiente, por favor. Aquí tenemos las causas de hemorragia digestiva alta, aguda. Siguiente, por favor. Y las causas de hemorragia digestiva baja. Siguiente, por favor. Ya, ahora sobre la fisiopatología. La pérdida aguda de sangre va a suscitar una disminución de la inhibición de los centros vasoconstrictores en el tallo encefálico. Esto va a generar un incremento de la estimulación de quimiorreceptores de los centros vasomotores y una disminución del gasto por receptores auriculares de estiramiento. Siguiente, por favor. Tales cambios van a acentuar la vasoconstricción y la resistencia arterial periférica, y asimismo la hipovolemia va a inducir una estimulación simpática que va a conducir a la liberación de la epinefrina y norepinefrina, dando la activación de la cascada de la renina-angiotensina y mayor liberación de vasopresina. Y la vasoconstricción periférica va a ser notable en tanto que la falta de los efectos simpáticos en los vasos cerebrales y coronarios y la autorregulación local promueven la conservación del flujo sanguíneo cardíaco y del sistema nervioso central. Ahora va a ser mi compañero. Siguiente. Voy a continuar con lo que es la clínica. Dentro de la clínica tenemos algunos signos de shock que destacan, que serían un paciente agitado que incluya debilidad en extremidades, que estén frías, pegajosas, con presencia de taquicardia, ausencia o debilidad de pulsos periféricos e hipotensión. Sin embargo, estos signos clínicos aparecen cuando ya presenta una pérdida de sangre, al menos de 25 a 30% de volumen sanguíneo. Tenemos también otros síntomas que va a presentar a nivel de distintos sistemas. Por ejemplo, en el sistema metabólico vamos a tener que va a presentar una vasoconstricción generalizada que va a comprometer seriamente el metabolismo celular. Va a haber afección de las resistencias vasculares sistémicas, esto por la hipovolemia. Además está por liberación de catecolaminas, vasopresina, angiotensina 2, que nos va a comprometer la perfusión orgánica, que va a progresar a un estado de shock irreversible y la muerte por consecuencia final. En el sistema de cardiovascular, la pérdida de sangre nos va a producir una disminución del volumen de sangre circulante. Va a reducir la presión venosa sistémica y el llenado cardíaco. Esto va a ser resultado del retorno venoso disminuido, de la precarga, y de una disfunción cardíaca primaria. También vamos a tener problemas a nivel renal, como la oliguria, que es la manifestación más común del compromiso renal por la intensa vasoconstricción renal y un flujo renal sanguíneo disminuido. Vamos a tener isquemia cerebral, cuando la presión arterial media es menor de 50 milímetros de mercurio, va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral por vasodilatación, reaccionable a la hipotensión. El consumo de oxígeno va a aumentar por elevación de capacidad de captación, va a haber descenso de pH, de oxígeno, aumento de CO2 y se va a manifestar una vasodilatación cerebral con aumento de flujo sanguíneo. Nos va a llevar por final a la isquemia cerebral, aunque es poco frecuente en shock, y mayores problemas como encefalopatía hipóxica o muerte cerebral. También vamos a tener alteración pulmonar con acidosis respiratoria, hipoventilación alveolar, que también pueden presentarse secundarias a depresión del sistema nervioso central. En el sistema gastrointestinal también vamos a tener vasoconstricción a nivel del ileo, distensión gástrica con una predisposición a una ulceración por la hiperacidez y el daño a la mucosa. Podemos tener daño hepático también por apoptosis de hepatocitos por la hipoperfusión, isquemia y lesión de reperfusión. Y también podemos tener problemas hematológicos, como en la coagulación sanguínea. Vamos a encontrar formación de microtrombos agregados de plaquetas que posibilitan la coagulación intravascular. Siguiente, por favor. El diagnóstico. El diagnóstico en base a qué lo vamos a dar. En la clínica no vamos a pensarlo tanto, porque cuando ya nos empiece a mostrar los signos clínicos es que ya tiene
un volumen de sangre perdido bastante considerable, del 25 al 30%, por lo cual tenemos que buscar en una de estas situaciones como traumas o cortes, etcétera, ya ir viendo la posibilidad de hacer un shock hemorrágico. Esto lo podemos hacer en base a una descompensación fisiológica que empezamos a ver, que podemos calcularlo con el lactato sérico y el déficit de base. Esto nos va a ayudar a vigilar la magnitud de la hemorragia y el choque. La cantidad de lactato que produce la respiración anaeróbica es un marcador indirecto de hipoperfusión ística, deuda celular de oxígeno y gravedad de choque hemorrágico. De igual manera, los valores de deficiencia de base derivados de análisis de gases sanguíneos brindan a los médicos un cálculo indirecto de la acidosis causada por la hipoperfusión. Es relativamente identificar estas pérdidas de sangre en personas con heridas penetrantes, porque es posible observar la localización a lo largo de sus cuerpos, además que también podemos conocer el posible objeto que infligió la lesión. En pacientes con lesiones penetrantes vamos a tener la necesidad de una intervención quirúrgica de emergencia. Y en cambio, en pacientes que no tengan una visible lesión, tenemos que tener la sospecha de una hemorragia interna siempre, porque la cavidad pleural incluso puede alojar 2 a 3 litros de sangre y ser un punto de pérdida notable de sangre. Es considerable tener estos datos en cuenta. Dentro de una hemorragia intraabdominal vamos a tener distensión de abdomen, hipersensibilidad o heridas visibles también. Y en el diagnóstico son esenciales pruebas coadyuvantes. Es posible identificar con rapidez estas hemorragias internas mediante ecografías o si es intraperitoneal mediante un lavado peritoneal diagnóstico. Además que los pacientes que sufren traumatismos cerrados conservan la estabilidad hemodinámica en un principio y luego sus signos vitales se pueden normalizar como respuesta a la reanimación inicial con volumen. Así que tenemos que someterlos a una tomografía computarizada con el fin de buscar una hemorragia intracraneal, torácica o abdominal. Siguiente, por favor. En el manejo, el componente esencial de la reanimación del paciente es el control de una hemorragia en curso. El choque hemorrágico se va a instituir de una forma concurrente con valoración diagnóstica para identificar el origen y en personas que no responden a refuerzos de reanimación deben asumirse que tienen una hemorragia activa de grandes vasos en curso y requieren una intervención quirúrgica de urgencia. Vamos a tratar de restaurar de forma inmediata el volumen sanguíneo circulante con una adecuada capacidad de transporte de oxígeno. Además que el tratamiento definitivo va a ser el tratar la causa, detener la hemorragia. Para el primer objetivo se busca aportar de forma agresiva fluidos intravenosos para lograr una pronta restauración de la perfusión tisular. Esto permite salvar bastantes vidas. Además, hay otras prioridades que tenemos que tener en cuenta, que es el asegurar la vía respiratoria, el controlar el origen de la hemorragia y la reanimación del volumen intravenoso. A nivel traumático, la identificación de la cavidad corporal que va a alojar la hemorragia activa se busca para dirigir los esfuerzos quirúrgicos. Sin embargo, es imprescindible un tratamiento rápido y hasta en estos momentos se decide hacer laparotomías diagnósticas. El sujeto con una hemorragia activa no va a poder reanimarse mientras esta no se controle. La reanimación con control de daños se da en sala de urgencias, va a continuar en el quirófano y por último en la UCI. Es peligroso que el volumen sea demasiado pequeño y permita la hipotensión e hipoperfusión persistentes debido a las características clínicas, signos y síntomas que va a desarrollar el paciente en estos que pueden comprometer su vida. Pero en una reanimación con volumen muy vigoroso igual también puede ser nociva. El control se va a realizar en el quirófano, se va a buscar prevenir coagulopatías con el uso de múltiples hemoderivados y fármacos para la UCI. Las recomendaciones en general van a ser
hacer que el paciente esté estable, reanimar con líquidos, plaquetas se les puede transfundir y otras cosas como auxiliares pueden ser la disminución de la pérdida de calor y el mantenimiento de la normotermia en el paciente, porque el desarrollo de la hipotermia en un paciente hemorrágico se va a acompañar de acidosis, hipotensión y coagulopatía. La hipotermia en estos pacientes, sobre todo con traumatismos, es un factor de riesgo importante a tomar en cuenta para lo que es la hemorragia y posteriormente la muerte. Podemos utilizar hemoderivados y coloides para la reperfusión. Siguiente, por favor. Ya, bueno, doctor, yo voy a continuar con lo que es el shock obstructivo. Siguiente, por favor. Ya, primero vamos a definir qué es lo que es el shock obstructivo. Se va a caracterizar porque va a presentar un déficit en el llenado y se va a producir porque va a haber una obstrucción del flujo sanguíneo sistémico o del flujo sanguíneo pulmonar. Esto ocasionado por un taponamiento cardíaco, puede ser por una pericarditis constrictiva, con descenso crítico del gasto cardíaco o con aumento de la presión intratorácica, que puede ocasionar un neumotórax. Esto va a ser debido a que va a existir una compresión cardíaca de las estructuras circundantes y que va a haber una pérdida de la distensibilidad. ¿Cuáles van a ser los parámetros que nosotros vamos a observar en el shock obstructivo? Vamos a ver que va a haber un aumento de la presión venosa central y puede haber también una disminución o puede encontrarse normal la presión de la arteria pulmonar distólica. Va a haber una disminución de la presión capilar pulmonar, también va a haber una disminución de la presión arterial media, va a haber una disminución de la resistencia vascular sistémica y una disminución del gasto cardíaco y también vamos a encontrar una contractibilidad normal. Siguiente, por favor. Ya. Para nosotros saber la etiología, vamos a ver que va a tener principalmente causas extracardíacas. Esto a causa de un fallo de la bomba cardíaca y que va a estar asociado a un gasto ventricular derecho que va a ser deficiente. Estas causas de este tipo de shock las podemos dividir en dos categorías. Una que va a ser la vasculatura pulmonar, donde vamos a tener aquí una embolia pulmonar con compromiso hemodinámico significativo. Va a haber hipertensión pulmonar severa, una obstrucción aguda o severa de la válvula pulmonar o también de la válvula tricuspidia. Acá, generalmente, en la mayoría de los casos de este tipo de shock, se va a deber a una insuficiencia ventricular derecha por embolia pulmonar y también va a estar asociada a lo que es la hipertensión, como ya le dije, por un colapso hemodinámico. La otra división que nosotros podemos darle es la mecánica, donde aquí se va a ver clínicamente se va a presentar clínicamente como un shock hipovolémico porque la principal alteración va a ser la disminución de la precarga en lugar de lo que es la falla de la bomba. Aquí podemos encontrar lo que es el neumotórax a tensión ocasionado por un trauma iatrogénico inducido por ventilación mecánica, taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva o cardiomiopatía restrictiva. Otra manera también de que podemos ver cuáles son las causas, tendríamos entre las que son más frecuentes y las que son menos frecuentes. Dentro de las más frecuentes vamos a tener el neumotórax, el taponamiento cardíaco, la pericarditis constrictiva y dentro de las menos frecuentes vamos a tener una hernia diafragmática, el aneurisma disecante de aorta, una obstrucción de las venas cavas o mixomas. Siguiente, por favor. Dentro de la fisiopatología tenemos que el shock obstructivo el gasto cardíaco va a ir disminuyendo, lo cual es producto del aumento de la descarga simpática. Esto va a producir ya sea una vasoconstricción o un aumento de la frecuencia cardíaca, lo que conlleva a una mejora del gasto cardíaco, pero como consecuencia vamos a tener una disminución de la perfusión miocárdica, ocasionando que haya un mayor consumo de oxígeno, ¿no? También vamos a tener isquemia. La isquemia va a hacer que disminuya el gasto cardíaco, liberándose mediadores que van a conllevar a una disfunción celular, a una muerte celular y por lo tanto a una falla multiorgánica. Siguiente, por favor. Dentro de la clínica de
Dentro de la clínica vamos a tener que generalmente los pacientes con shock obstructivo suelen tener hipotensión asociada con distensión de las venas del cuello, como pueden ver en la imagen de la izquierda. Y los síntomas van a depender de la patología, ¿no? Por ejemplo, en una embolia pulmonar va a haber dolor torácico pleurítico, una disnea aguda, en una hipertensión pulmonar va a haber disnea crónica, un componente pulmonar fuerte, el segundo ruido cardíaco, en neumotoras de atención, dolor torácico, desviación traqueal, ruidos respiratorios reducidos unilaterales, y en el taponamiento cardíaco, ruidos cardíacos silenciosos, pulso paradójico y venas del cuello distendidas. Siguiente, por favor. En lo que es el tratamiento general, vamos a tener primero que es el ABC, ¿no? Vamos a evaluar las vías respiratorias, la respiración, la circulación. Luego tenemos que enfocarnos en dos cosas muy importantes. La oxigenación, que puede ser administrada a través de un dispositivo de alto flujo, o según la causa puede ser necesaria alguna de presión positiva, ¿no? Y vamos a utilizar fluidos cristaloides para la expansión endovenosa. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar sobre el taponamiento cardíaco. Como vemos que es la acumulación de líquido en el saco pericárdico con una elevación de las presiones de las cavidades cardíacas y pueden no presentar cambios hemodinámicos hasta el descenso del gasto cardíaco y luego de este la muerte. ¿Cómo se produce este taponamiento? Cuando existe una acumulación de sangre en el pericardio, va a provocar una disminución del volumen latido, lo que va a llevar a una elevación compensatoria de la presión en la aurícula derecha, llevando así a un aumento del llenado en el ventrículo derecho, lo que va a provocar un desplazamiento del septo a la izquierda, y así va a haber una disminución del llenado del ventrículo izquierdo, provocando que exista una disminución del gasto cardíaco, lo que va a llevar a una isquemia del miocardio, o una hipotensión, lo que va a provocar una acidosis sistémica. Dentro de la clínica que van a presentar los pacientes que tengan taponamiento cardíaco, lo más característico o lo que podemos observar es la tríada de Beck, en lo cual vamos a tener una ingurgitación yugular por aumento de la presión venosa central, una hipotensión arterial y una disminución de los ruidos cardíacos. Pero si el paciente no presenta esta tríada de Beck, no significa que no presente un taponamiento cardíaco. Dentro de los otros síntomas que nosotros podemos ver o signos clínicos que nosotros podemos encontrar en el taponamiento cardíaco, tenemos la taquicardia y la taquipnia, esto a consecuencia de la disminución del gasto cardíaco. También podemos tener una vasoconstricción periférica, una hipoperfusión sistémica, también la presencia de pulso paradójico y también podríamos encontrar como otro signo un electrocardiograma que va a estar alterado. Siguiente, por favor. Ahora, para el tratamiento del taponamiento cardíaco, lo primero que tenemos que hacer lo primero que se hace generalmente es la periocardiocentesis, ya que este taponamiento es una emergencia cardiológica y lo más rápido que nosotros podemos hacer, como ya dije, es la periocardiocentesis, que como sabemos ya es retirar, ¿no?, el líquido que se encuentra en el pericardio. Y otra opción tendríamos que hacer la ventana pericárdica, esto ya quizás después de haber realizado como primera forma de tratamiento la periocardiocentesis, ya utilizaríamos lo que es la ventana pericárdica. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del tromboembolismo pulmonar. Este tromboembolismo pulmonar es una enfermedad que va a comprender tanto lo que es la trombosis venosa profunda y también la embolia pulmonar. Va a consistir en la oclusión o la estenosis de la arteria pulmonar o de alguna de sus ramas, ya sea por un material embólico o por un trombo. Este generalmente va a proceder de las extremidades inferiores o de la pelvis menor, pero vamos a ver que en menor frecuencia se da de las venas de la parte superior del cuerpo. Y dentro de los factores que van a predisponer a que se produzca un tromboembolismo pulmonar tenemos las enfermedades oncológicas, las cardiopatías congénitas, la trombofilia y el catéter venoso central y la obesidad. Dentro de los síntomas y signos que va a presentar este tromboembolismo pulmonar vamos a tener como síntomas la presencia de disnea, el dolor torácico pleurítico, el dolor torácico subesternal, tos, hemoptisis. Dentro de los signos vamos a encontrar que va a haber presencia de taquipnia, taquicardia,
signos de trombosis venosa profunda, va a haber fiebre y también va a haber presencia de cianosis. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, ¿cómo es que se da este tromboembolismo pulmonar? Esto primero se da por la tríada de Virchow, donde va a haber una lesión endotelial, va a haber una éstasis y una hipercoagulabilidad, lo que va a llevar a la formación de este trombo, lo que va a producir la oclusión de la arteria pulmonar, donde va a haber un aumento de la resistencia vascular periférica y una disminución del flujo sanguíneo. Al mismo tiempo va a haber una liberación de agentes neurohormonales como la serotonina, la trombina y la histamina, lo que van a provocar una disminución de la compliance y asimismo va a haber una alteración de la ventilación-perfusión y lo que va a provocar una hipoxemia. El tratamiento para este tipo de tromboembolia pulmonar, cuando se sospecha el paciente, lo primero que tenemos que hacer es un soporte hemodinámico y respiratorio. Luego ya podríamos proceder con la trombolisis. Acá tenemos lo que utilizamos en general y las dosis. Una es la streptoquinasa, la uroquinasa y el alteplase. También podemos ver que si el paciente no ha recibido heparina antes de la administración de los fármacos trombolíticos, podemos administrar heparina no fraccionada en 80 unidades internacionales por kilogramo intravenosa y después sí a realizar una infusión continua, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar rápidamente sobre el neumotórax. Cuando el neumotórax se produce un colapso pulmonar completo, ¿no? Y persiste la entrada de aire. El mediastino se va a desviar hacia el lado contrario, disminuyendo la capacidad residual funcional del otro pulmón, comprimiendo además grandes vasos venosos, alterando el retorno venoso y produciendo shock. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Ya sabemos, una disnea de aparición súbita y dolor torácico pleurítico. También pueden haber otros como cianosis, hemitórax agrandado en el lado afectado, disminución de los ruidos respiratorios, ausencia del frémito, táctilo vocal y percusión hiperresonante. Vamos a tener en los hallazgos laboratoriales una leucocitosis sin desviación a la izquierda. También tenemos que pedir dímero D y niveles de troponina. Estos son para descartar otras patologías. Y en el tratamiento podemos hacer una toracostomía con sonda o catéter. Podemos utilizar un dispositivo de drenaje ambulatorio, ¿no? Y siguiente, por favor. Y por último, les vamos a hablar de síndrome compartimental abdominal, ¿no? Que se va a definir como una presión intraabdominal sostenida mayor de 20 milímetros de mercurio. Sus signos van a ser realmente difíciles porque el paciente está gravemente enfermo. Obviamente va a haber una distensión abdominal, va a haber debilidad, aturdimiento, malestar y dolor abdominal. Y dentro del tratamiento vamos a tener que, generalmente son atención y de apoyo y medidas temporales que van a incluir lo que es tratar de reducir el volumen intraabdominal, ¿no? Que puede ser con la evacuación del contenido intraluminal, con una descompresión nasogástrica, o la evacuación de las lesiones que ocupan espacio abdominal en caso de ascitis o hematomas, y si cuando sea posible hacer la descompresión de la vejiga colocando una sonda vesical. Todas estas medidas para mejorar la distensibilidad de la pared abdominal, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Y ahora, pasando al shock cardiogénico, la definición de este va a ser una alteración cardíaca primaria que va a resultar en evidencia clínica y bioquímica de hipoperfusión tisular. Siguiente. Entonces, este shock cardiogénico va a ser producido por una disfunción de la función de bomba del corazón, lo cual por diferentes mecanismos va a llevar al estado de shock. Siguiente. Entonces,
Este compromiso en la función de bomba del corazón va a autoperpetuarse por diferentes mecanismos, lo cual a su vez van a empeorar esta disfunción. Y es por esto que en el manejo tenemos que retirar al paciente de este ciclo. Siguiente. La principal causa del shock cardiogénico va a ser las causas isquémicas. La isquemia aguda del miocardio va a ser su causa más común, principalmente por enfermedad coronaria, pero también hay otras enfermedades que pueden comprometer la función de bomba del corazón. Siguiente. Bueno, este shock cardiogénico tiene importancia debido a que es una complicación bastante frecuente en el caso de los infartos. Entonces, más o menos entre el 5 y el 10% de los infartos van a cursar con shock cardiogénico y va a ser su principal causa de muerte. Se conocen algunos factores de riesgo que aumentan las probabilidades de sufrir este shock, entre ellos la edad avanzada, la diabetes, historia de alteraciones en la función ventricular izquierda y las mujeres. Entonces es importante reconocer estos factores de riesgo y pensar en shock cardiogénico en caso se presentara, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio. Siguiente. Entonces, ahora es importante que conozcamos, que podamos identificar a un paciente que presente un shock cardiogénico. Y para esto tenemos que prestar atención a algunos signos de shock que ya se mencionaron anteriormente y también otros propios de este shock cardiogénico. Siguiente. Las manifestaciones clínicas van a depender del compromiso y se pueden categorizar entre si el compromiso es principalmente del lado derecho del corazón o si es del lado izquierdo del corazón. Entre estos, por ejemplo, en el compromiso del lado derecho tenemos signos que corresponden a la congestión venosa sistémica y vamos a tener manifestaciones como edema en miembros inferiores, edema en la región sacra, hepatomegalia, distensión de las venas yugulares. En el caso del lado izquierdo, por otro lado, vamos a tener algunos signos que corresponden a congestión en el sistema vascular pulmonar. Y para esto vamos a tener, por ejemplo, la presencia de crepitantes, de sibilancias, también otras alteraciones como el desplazamiento del ápex cardíaco. Y también vamos a tener hallazgos comunes que van a darse en general en el shock cardiogénico, como las extremidades frías, la presencia de cianosis, ortopnia y un llenado capilar retardado. Siguiente. Una vez que nosotros sospechamos, entonces tenemos que objetivar nuestra sospecha de alguna manera. Para esto se han desarrollado algunos criterios que nos permitan realizar un diagnóstico. Entre estos criterios vamos a tener criterios clínicos que pueden ser la presión sistólica de menos de 90 milímetros de mercurio por más de 30 minutos o la necesidad de soporte para mantener una presión sistólica de más de 90 milímetros de mercurio. También otros criterios son evidencia de daño orgánico, los cuales corresponden a producción de orina de menos de 30 mililitros por hora o la presencia de extremidades frías. Y por último, los criterios hemodinámicos, los cuales son un índice cardíaco de menos de 2.2 y una presión de enclavamiento capilar pulmonar de más de 15 milímetros de mercurio. Siguiente. Sin embargo, se sabe que estos criterios no son uniformes en todos los lugares y varían de acuerdo a estudios y diferentes guías. Siguiente. En esta tabla se mencionan algunos criterios usados en diferentes guías y en diferentes estudios a lo largo y en diferentes fechas, desde 1999 hasta el 2018. Siguiente. Y, por ejemplo, comparando el 1999 con el 2018, se encontró que, o sea, que ya no se incluían los criterios hemodinámicos. Entonces, bueno, ahora una vez que ya tenemos la sospecha, hemos realizado nuestros criterios, entonces procedemos a realizar algunas investigaciones iniciales. Entre estas tenemos la cateterización cardíaca, que cuando tenemos sospecha de etiología isquémica, que es la más importante, y eso también nos va a servir para el manejo. También el electrocardiograma puede ser de utilidad, especialmente cuando se realiza de forma temprana. El análisis de gases arteriales y ácido láctico nos indican la severidad del shock cardiogénico. También un hemograma completo, análisis metabólico y de electrolitos también pueden ser de utilidad.
Las troponinas y péptidos natriuréticos pueden servir como indicadores de lesión miocárdica y la ecocardiografía nos puede también permitir evaluar la función de bomba cardíaca del corazón. Siguiente. Muy bien, continuando con lo que es el manejo del shock cardiogénico, vamos a hablar rápidamente de lo que es la fisiopatología, porque son puntos importantes para hablar de la terapéutica. Muy bien, hay que recordar que por un infarto agudo del miocardio puede llevarnos a una insuficiencia cardíaca aguda y esta insuficiencia cardíaca aguda a un shock cardiogénico. Entonces, primero, hay que tomar en cuenta la caída del volumen. Esto es importante, la hipotensión que lleva a una disminución de la perfusión coronaria es algo que tenemos que tratar, además de lo que es esta conocida vasoconstricción que genera una retención de fluidos a nivel de todo el organismo, generando así un edema en miembros inferiores, pudiendo llevarlo hasta una NASAC en casos más graves. Y también tomando en cuenta lo que es el edema agudo de pulmón debido al aumento de la presión dentro del ventrículo izquierdo, dentro de la aurícula izquierda, y aumentar la presión en el capilar venoso de lo que son los pulmones. Entonces, esta progresión de esta disfunción miocárdica es lo que tenemos que manejar. Para eso tenemos este cuadrito, es la clasificación que vemos de Stevenson, pero también la de en la cual nosotros vamos a observar acerca de lo que es el shock y lo que es el edema. Entonces, un paciente chocado, como bien lo explicó antes Daniel, tiene extremidades frías, tiene oliguria, tiene hipotensión y está confuso mentalmente. Es decir, nosotros tenemos que reponer adecuadamente los fluidos y volver a hacer que el corazón funcione. ¿Cómo hacemos esto? Primero determinar si el paciente está frío, seco o frío húmedo. Si hablamos de frío húmedo, estamos diciendo que este paciente tiene edema. ¿Cómo hacemos para que el paciente deje de tener edema? Pues tenemos que darle diuréticos para que vaya perdiendo. Obviamente, primero ponerle una vía, recargarle con fluidos al paciente y recién los diuréticos. Que en estos pacientes también se les debe dar un tratamiento con inotrópicos y considerar los vasopresores, la noradrenalina, son los más importantes. Además, hay que considerar si es que el paciente es refractario a este tratamiento de conocida insuficiencia cardíaca aguda, fría y húmeda, tenemos que pensar en una asistencia mecánica circulatoria. Si es que el paciente no está tan grave, pero sí tiene shock, sin embargo, sin edema, entonces la reposición de fluidos tiene que ser de 100 a 200 mililitros durante 5 a 10 minutos. ¿Cómo tenemos que evaluar en este caso el paciente? Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. La presión venosa central tiene que aumentar 2 milímetros de mercurio, el gasto cardíaco y el volumen sistólico tiene que aumentar entre 10 a 15% y obviamente la presión pulso, que sería la resta de ambos, tendría que ser de 12%. Hay que recordar que siempre en parámetros hemodinámicos hay que medir la diuresis, que tiene que ser más de 0.5 mililitros por kilogramo por hora, y hay que considerar dar inotrópicos en estos casos, como la milrinona o también la dobutamina. La dobutamina es uno de los fármacos que mayormente se utilizan en estos pacientes y obviamente hay que tener bastante cuidado con respecto a la dosis. Con respecto a cómo se maneja un shock cardiogénico que ha sido refractario, pues primero tenemos que pensar si es que es por alguna daño a nivel de las coronarias. Si es que presenta daño en las coronarias, tenemos que tomar en cuenta si es 1, 2 o 3 vasos. Si es una ECA multivaso, entonces tenemos que pensar ya no en hacerle una intervención percutánea coronaria, sino tenemos que llevarlo hacia una cirugía, hacia un caballo. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos en este paciente? Pues tratamos de reperfundirlo. Si es que no funciona, damos un tratamiento mecánico, una asistencia circulatoria mecánica, como puede ser el balón de contrapulsación intraórtico. Este balón obviamente se va a dilatar en pacientes que tengan esta alteración, se dilata más que todo en la diástole, se relaja en la sístole y es bastante importante el manejo de este balón, ya que si es que no se administra adecuadamente lo que son los datos de la frecuencia cardíaca, del volumen sistólico, podemos llegar a matar al paciente. Imagínense que se dilate justamente cuando esté en sístole, aumentaría mucho más, cuando está en sístole, aumentaría mucho más la presión dentro del ventrículo izquierdo y generaría un mayor daño a nivel cardíaco. Si es que estos pacientes llegan a tener problemas, entonces vamos a pensar en darles un dispositivo de asistencia ventricular, como lo podemos ver ahí, que puede aumentar la contracción cardíaca y también el paso de sangre. Y además, si es que ya es refractario, pensar en el trasplante. Esa sería una de las técnicas de trasplante mayormente conocidas. Tenemos que tomar en cuenta que puede ser biatrial, que esta técnica, o bicabal. Todo esto va a ser dependiendo cómo se encuentra el paciente y diversas indicaciones que puede llegar a tener. Las complicaciones a largo plazo puede ser que estos pacientes lleguen a presentar arritmias, algún tipo de insuficiencia
coronaria, ya que puede llegar a obstruirse parte de las coronarias en esos casos o desarrollarse focos arrítmicos debido al tejido fibrótico que se está uniendo mediante la sutura y el daño a nivel de los plexos cardíacos. Eso sería todo de mi parte. Aquí estarían las referencias. Muchas gracias. Ya con esto acabaríamos la exposición de shock circulatorio. Muy bien. Entonces, hemos escuchado la exposición de sus compañeros, en la cual se han clasificado los diferentes tipos de shock que hay, ¿no? Las causas que lo producen, el cuadro clínico y el manejo, ¿no? Entonces, si sus compañeros que están escuchando tuviesen alguna pregunta, podrían hacerla. Bien, entonces, si alguno de los ponentes, de los que han hecho la presentación, quisieran agregar algo, aclarar algo o añadir de repente alguna parte que no se ha tocado o que quisieran aclararla. Bien, entonces, hay conceptos que han quedado claros al referirse a los diferentes tipos de shock. Y hay elementos que definitivamente en el momento del diagnóstico nos llevan a pensar clínicamente primero, porque ustedes cuando estén haciendo su internado, que es dentro de poco, ya sea en cualquiera de las especialidades que hagan su internado o estén rotando, ya sea pues cirugía o ya sea medicina o en pediatría o en ginecobstetricia, de repente van a tener la oportunidad de poder o de tener o de estar frente a un paciente, ¿no? En el caso de ginecología, hay casos donde hay hemorragias, ¿no? Después del parto por retención de placenta, entonces llegan en estado de shock hipovolémico. O en el caso de los embarazos ectópicos, con ruptura de un embarazo ectópico, también hay sangrado y la paciente puede llegar en estado también de shock hipovolémico. En pediatría, lo más frecuente, lo que se observa es en niños, los procesos diarreicos cursan con deshidratación, ¿no? Y el cuadro de deshidratación en un niño, ustedes que han llevado pediatría saben que por su superficie corporal y por su misma anatomía, pues la pérdida, ya sea de líquidos o pérdida sanguínea, resulta ser más grave en un niño pequeño que en un adulto, ¿no? Por la relación que existe entre el volumen y la superficie corporal. Entonces, y el peso también, ¿no? Entonces puedan encontrar pacientes que llegan con los signos que sus compañeros han mencionado, ¿no? Y que ustedes tienen que tener siempre presente, ¿no? La identificación de esos signos para poder tomar las medidas adecuadas
en ese momento. Porque cuando un paciente llega chocado, pues uno tiene que indicar. ¿Quién lo indica? Es el médico. ¿Y quién es el médico? El que está de turno en ese momento. Y el primero que está de turno en ese momento es el interno, pues, ¿no? Entonces el interno tiene que tener el conocimiento y tiene que tener la decisión de indicar qué es lo que va a indicar a la enfermera para que tome como inicio, ¿no? del manejo del paciente. Por supuesto que es muy importante los datos que puede dar el paciente si todavía está consciente o los datos que la familia puede informar en ese momento, ¿no? Cuando estén en cirugía, pues ahí van a tener diferentes tipos de shock, ¿no? Pueden ser los sépticos en los casos de vólvulo de sigmoides con bastantes días de evolución. Ya han estudiado obstrucción ustedes en el abdomen agudo, han estudiado en ileos en la parte obstructiva, han estudiado la fisiopatología, que como ven se repite, ¿no? Se repite la fisiopatología del obstruido, ¿no? En muchos aspectos se repite con la fisiopatología del paciente chocado, ¿no? Y en el caso de shock, pues con mayor razón, porque ustedes recuerden que el vólvulo de sigmoides, al rotar sobre su eje en sentido antihorario, crea una asa ciega, que es el mismo sigmoides, y aparte crea una obstrucción proximal, ¿no? Proximal con dilatación, distensión del resto de colon o de asas delgadas, en las cuales va a jugar papel importante la válvula ileocecal. Si la válvula ileocecal es una válvula continente o es incontinente. Si es incontinente, el contenido que se retiene en el colon proximal a la zona del vólvulo, pues va a pasar al intestino delgado y va a crear toda una sintomatología retrógrada hacia la parte donde aparecerán vómitos fecaloideos, aparecerán cuadro de distensión abdominal, desequilibrio hidroelectrolítico, y en el asa ciega, por la misma isquemia que produce y lo que han explicado sus compañeros, lo que se produce, y esta isquemia en la misma asa intestinal pues hace que todas las bacterias propias de esa zona se exacerbe su virulencia, su toxicidad y desencadenen todo un cuadro, ¿no? Séptico, pero infeccioso, ¿no? Entonces se combina en este tipo de paciente los dos cuadros, el obstructivo, ¿no? Y el séptico por la presencia de gérmenes. Entonces, en cirugía ustedes van a tener la oportunidad, si es que lo hacen en determinados hospitales, de poder tener al frente pacientes con ese tipo, ¿no? de patología. Entonces, por eso es que en cirugía, ¿no? se ha dado prioridad dentro de los temas de investigación el shock, ¿no? El shock más de este tipo, que es el que manejamos más en cirugía, ¿no? que los otros tipos que son, digamos, relacionados al corazón, donde son los cardiólogos los que manejan este tipo de patología. En el caso del pulmón, los cirujanos de tórax, ¿no? Pero la parte de shock, en la parte abdominal, es la que nosotros dominamos. En esa se combinan el séptico, ¿no? El obstructivo intestinal, el también hipovolémico, porque hay hemorragias digestivas altas, ¿no? Hay hemorragias digestivas intermedias o las hemorragias digestivas bajas. Entonces, también va a haber pacientes que lleguen en estado de shock hipovolémico por una hemorragia digestiva, ¿no? Y el médico o el interno, en el caso de ustedes que estén al frente en ese momento, en emergencia, tienen que priorizar, como sus compañeros han mencionado, qué es lo que los primeros síntomas, signos o las primeras mediciones que tenemos que hacer para poder determinar si ese paciente está entrando en un shock, ¿no? Reversible o en un shock irreversible, ¿no? Que eso, como ustedes han escuchado, sus compañeros, uno lo puede determinar mediante el examen clínico, el examen laboratorial y otros exámenes que uno
tenga a la mano para hacer eso, ¿no? Un tema importante que está digamos, cada vez cobrando mayor interés en cirugía y que lo han mencionado sus compañeros es el síndrome compartamental abdominal, ¿no? Entonces, es muy frecuente hoy por hoy que estemos al frente de un paciente con un síndrome compartamental abdominal. Las causas las han mencionado sus compañeros, pero lo más importante de eso es que reúne todas las características de un shock que puede llevar, ¿no? Y definitivamente, uno tiene que estar familiarizado con esos, digamos, datos, ya sean clínicos o laboratoriales, para poder, en el momento de la sospecha, diferenciar, ¿no? Porque un cuadro obstructivo por bridas, un cuadro obstructivo por vólvulo, puede sumarse a un cuadro compartamental por la gran distensión abdominal que hay. Entonces, es importante mencionarles a ustedes que pueden estar frente a estos cuadros cuando ustedes hagan su internado en las diferentes especialidades por las cuales ustedes van a rotar. Para terminar, felicitarlos a los alumnos que han hecho la presentación y esperamos que queden algunos conceptos claros para que los puedan reforzar, ¿no? Antes de su examen y los puedan poner en práctica cuando ya tengan la oportunidad de estar en algún hospital haciendo su internado, cuando sean médicos haciendo su trabajo asistencial o su residentado médico. Entonces tendrán la oportunidad pues de poner en práctica todo esto que se está aprendiendo en el curso de cirugía 2. Bien, vamos a dar por terminado entonces el seminario, el tema de investigación de shock. Recuerden que hay preguntas para el examen, entonces tienen que hacer su revisión, pues. Muy bien. Ustedes, los que han presentado, me enviaron ya el